Buenas tardes. Hoy 30 de abril, jueves 30 de abril, 6:30 de la tarde. Estamos en nuestra cita de siempre, Arquitectura del Caribe. En este caso, pues, la presentación la estoy haciendo en solitario, ya que por problemas en la conexión de las dos cursantes, eh, no se han podido conectar. Sin embargo, es importante seguir con la dinámica del curso que realmente culmina hoy, ya que en, en la próxima semana estaremos evaluando el resto del contenido que le falta por subir. Igualmente la subiré al portal y al canal de YouTube, que pues allí también se pueden suscribir y pueden seguir las futuras clases que yo estaré impartiendo en la universidad en los próximos semestres, si así es deseo de la institución. Esperemos que sí. Estoy muy agradecido con ustedes por su eh, persistencia y permanencia en el curso, el cual ha sido de sumo interés y mucha importancia. Eh, Les pido excusas porque el contenido programático prácticamente está en elaboración, ya que esta materia es una materia electiva y a partir de esta primera experiencia, pues es que más o menos podemos estructurar una idea sobre lo que es el tema de la arquitectura del Caribe. Quiero cerrar haciendo una aproximación final sobre el tema del Caribe, orientado, como siempre, desde la escala global y hasta llegar a la escala particular. En este caso, durante el transcurso de la materia, hemos hecho un paneo sobre todo lo que es el tema de la arquitectura militar y sus distintas y diferentes fortificaciones militares llamadas castillos que se han desplegado a todo lo largo de la costa de Venezuela y también particularmente en la isla de Nueva Cadi de Cubagua, que originalmente fue el primer asentamiento que existió en la América en 1532, Nueva Cádiz de Cubagua, que fue, como todos sabemos, ya vimos en el curso, sacudido por un tsunami, o un maremoto o un terremoto que acabó con ella. Y a partir de Nueva Cádiz de Cubagua hemos hecho una revisión superficial sobre las distintas fortificaciones, sus características, y hemos hecho un recorrido de toda lo que llamamos el arco defensivo del Caribe, que incluyen las islas de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y, bueno, las Antillas, que aún todavía son coloniaje de países europeos como Francia, Holanda, es decir, los Países Bajos, y que para el entonces de la conquista y los 300 años posteriores, pues estuvo dominada y fue el asiento de piratas y corsarios que con regular frecuencia ingresaban en las costas, en las costas del sector del Golfo de México y del Caribe, y pues allí ejercían sus acciones de bandidaje, por lo que podemos hablar con mucha facultad de que vivimos 300 años prácticamente de guerra en todo lo que es el Caribe. Y más allá del reconocimiento de todas las fortificaciones, también hemos conversado sobre la importancia
de la preservación de estos hitos y de estos baluartes en el sentido de su restauración, y que es una imperiosa necesidad, ya que son monumentos custodiados por las leyes que rigen el patrimonio a nivel mundial y a nivel también nacional, en el caso de Venezuela, el Instituto Patrimonio Cultural. Sin embargo, hemos podido verificar que en Venezuela, pues las intervenciones han sido bastante dispersas, disgregadas y sin mucho sentido. Y hemos visto que la morfología también durante el transcurso de todos estos años ha variado, ¿no? Son con algunas pocas excepciones, muchos han sido intervenidos, afortunadamente sin desvirtuar su condición original, sino más bien ampliándose sucesivamente en el tiempo, obedeciendo también a el tema defensivo, pues, ¿no? De todas estas incursiones de piratería y de los corsarios que insistentemente agredían las costas de este Caribe, pues, ¿no? Que está constituido por Margarita también como parte de ese circuito. Y quiero finalizar justamente en la isla de Margarita, porque una de las orientaciones del curso fue también el estudio del tema del amurallamiento y de la fortificación de la ciudad, como pudimos ver en la clase pasada en la ciudad de Puerto Rico, y de cómo esto también se convirtió en un elemento defensivo, ¿no? Ante el ataque de forasteros indeseados, como diríamos, ¿no? O como se podría decir. Y hemos visto también intervenciones interesantes que se han hecho sobre el patrimonio, que han sido respetuosas, independientemente de que también han sido de carácter moderno y producto de la modernidad, pero sobre todo en la casa de huéspedes de Cartagena, de huéspedes notables en Cartagena de Indias, que es una de las que estudiamos más a fondo. Pudimos ver una interesante intervención de Salmona, de Rogelio Salmona, del arquitecto Rogelio Salmona, colombiano, que magistralmente nos da una lección de cómo intervenir el patrimonio y también desde el punto de vista urbano en las ciudades de Puerto Rico y Cuba, de cómo por una u otra razón, en el caso de La Habana, pues se procedió a la recuperación de lo que es el malecón de La Habana, que termina custodiada por el fuerte de allí del malecón, y en el caso de Puerto Rico también por las fortificaciones de San Cristóbal y San Andrés. Y allí en Puerto Rico también hicimos énfasis en cómo la arquitectura actual y contemporánea, en este caso de la mano del arquitecto Fernando Lugo, amigo y profesor eh, de la Universidad José María Vargas en su momento, en el año 94, cuando yo recibí mi título de arquitecto. Fernando Lugo fue mi profesor de tesis y estuvimos revisando algunas experiencias que él ha realizado en el casco histórico de lo que es el viejo San Juan, con su intervención de los apartamentos San Cristóbal o San Cristóbal Apartment Buildings, ¿no? En este caso vamos a hablar un poco de la isla de Margarita y nos vamos a referir a ella como para dar cierre con una intervención hecha por el arquitecto Folco Richo, también buscando no tanto el, el rescate del frente costero sur, por decirlo de alguna manera, que es válido y es válida, con
intervención que de alguna manera intenta recuperar ese sector de la costa sur de la isla de Margarita con la realización del conocido proyecto Puerto de la Mar, que también tuvo dentro de sus intenciones hacia los años 95, 96 y ya bien entrado el año 99 también, desarrolló de la mano de la arquitecta Elsa de la Purificación y otros arquitectos también conocidos, el arquitecto Ángel Luis Llanes, José Miguel Llanes, eh, e ingenieros de alto talante que participaron en la planificación de este puerto de crucero, que de alguna manera también traía consigo un proyecto de restauración de todo lo que era el casco histórico o el casco fundacional, por decirlo de alguna manera, de la isla de Margarita. En realidad, el casco fundacional de Margarita no se configura como se configura tradicionalmente la idea de casco tradicional, porque por la mar se convierte en la capital comercial de la isla a partir del decreto de Puerto Libre de 1971. El casco colonial realmente está ubicado en la ciudad de la Asunción, donde la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, primera catedral también además de América, con de más de 500 años de antigüedad, se establece como hito fundamental de lo que es el casco histórico por origen en la isla de Margarita. Sin embargo, la ciudad de Por la Mar creció con una idea de centralidad de su plaza y unos paseos que luego se convirtieron en bulevares, el Boulevard Guevara y el Boulevard Gómez, que de alguna manera fueron transfigurando los frentes y las edificaciones originarias que allí estaban establecidas, ¿no? Tanto en estas dos avenidas que luego se convirtieron en bulevares, como en la línea del costera constituida por la calle La Marina, ¿no? Que también vivió a partir de los años 70 e incluso antes de los años 70 con intervenciones de la CONAOTU durante el gobierno del presidente general Marcos Pérez Jiménez, intervenciones puntuales de suma importancia para el impulso del turismo dentro de la isla de Margarita, también en el caso de las intervenciones perejimenistas, digamos, a través del Hotel Bellavista, edificado por Martín Vegas y José Miguel Galia, proyectado y edificado por ellos, que aún sigue y permanece, pero ha sido alterado en su condición original. Es un hotel que presentaba para su momento una arquitectura fantástica y estaba dispuesto hacia la zona sur de la isla, ¿no? Entonces la zona sur, con el triángulo por la mar para empatar el valle o la Asunción, un poco establecieron la nueva dinámica urbana de la ciudad que se mudó de la capital hacia el borde costero sur y en el que este proyecto de Folco Richo viene a insertarse con la idea de la revitalización, ¿no? Un poco con una actitud ya de intervención profunda en esa zona costera y que nosotros rescatamos en esta presentación, ya que la costa sur no solamente a partir de esta intervención de los años 90 fue sujeto de estudio y de manejo de lo que es el borde costero, ya que era una necesidad imperiosa hacerlo porque pues el mar iba consecuentemente y consecutivamente siempre penetrando hacia lo que es el interior de la zona de la isla, hacia el sector de la Caracola, la laguna de la Caracola, que es un reservorio natural protegido, y el resto pues del sector costero, ¿no? Desde la punta
del sector del Morro de la Caracola hasta en la zona de Punda en Los Cocos, ¿no? Cubriendo toda la margen sur de la isla y donde durante el gobierno del arquitecto Arturo Forturbel se ejecutaron una serie de obras de importancia que de alguna manera constituyeron retazos de ciudad, como yo los llamo, con la constitución de una serie de edificaciones emblemáticas, como puede ser, aparte del Hotel Bellavista, posteriormente el Hotel Concord, propiedad de la familia o el consorcio González Borrondona, y que estuvo por muchos años abandonado y vacío luego de un trágico evento de incendio que ocurrió allí y que afectó a dos notables familias de la isla. Entonces, entre estas historias que pueden sonar anecdóticas o no, nos encontramos con una zona sur que comienza inicialmente a desarrollarse de una manera muy potente a partir de los años 50 con la instalación de la Comisión Nacional de Hotelera Turística, la CONAOTU, en el gobierno de Pérez Jiménez, y además se acometieron trabajos como el que vemos aquí, que es el Boulevard o conocido también como Paseo Guaraguao, que co- un frente costero constituido por una coraza y un espigón que culmina en la zona este de Punta Mosquito y que de alguna manera le otorga la condición de establecimiento de un continuo urbano que viviera hacia el mar, ¿no? Haciendo honor a su nombre, pues al nombre de la ciudad, que es la ciudad por la mar, la ciudad hacia donde, hacia donde lo urbano y la vida urbana hasta los años 70 y 80 se volcó, ¿no? Allí en el Paseo Guaraguao se edificaron una serie de elementos de carácter paisajístico, algunos módulos de asistencia, también pequeñas galerías de arte, edificaciones hoteleras, es decir, era una idea del arquitecto von Turbel que acompañaba también el desarrollo de los bulevares y la culminación, ¿no? En la punta del sector del Morro con la edificación de este fastuoso hotel Concorde, incluyendo dentro de ese desarrollo también el hotel de Vegas y Galia, que fue denominado Bella Vista, ¿no? Ubicado también en la playa homónima, pues la playa que lleva por nombre Playa Bellavista, que en la actualidad sigue siendo muy utilizada y muy visitada por los pobladores de este sector de la ciudad, ¿no? Independientemente de que el turismo se haya extendido hacia otras partes, pero es el frente costero urbano por naturaleza de la ciudad de Por la Mar y Pampatar, que también aloja en Pampatar el castillo San Carlos Borromeo, que de alguna manera forma parte de esta idea de continuo que logró establecerse por retazos, digamos, durante el gobierno de Fontúrbel y otros gobiernos posteriores que evidentemente insistieron en la idea de que esa debería ser por naturaleza la costa que viera hacia el mar. Y así lo fue por mucho tiempo hasta que variaron las normativas y las ordenanzas y muchas edificaciones ocuparon el frente costero indebidamente, sin respetar los retiros impuestos por la ley. Y entonces, si lo digo francamente, hay sectores en donde se pierde esa continuidad urbana y de algún modo de paseo turístico que debió haberse complementado, ¿no? Y que de alguna manera el Puerto de la Mar que pretendió rescatar y la edificación hotelera, las edificaciones hoteleras también.
estaban inmersas en esa idea, pues, ¿no? De que ese frente costero se mantuviera. Inclusive luego con la intervención de Folco Richo, el Puerto de la Mar, también la creación del mercado del pescado, que fue realizada por el arquitecto Ubaldo Taconelli, también un arquitecto de mucho prestigio en la isla de Margarita, y posteriormente la edificación de una zona escolar, una escuela, la escuela José Joaquín de León, que es de la autoría de su instructor del curso Arquitectura del Caribe. Entonces, estas edificaciones que se realizaron posterior al año 98, otras que se realizaron en los 70 y otras que se realizaron luego en los años 50 y 60, eran con miras a restablecer esa condición de paseo marítimo hacia el frente costero sur de la isla de Margarita, algo que se logró, como les he dicho, parcialmente. Aquí tenemos una vista desde uno de los sectores del Paseo Guaraguao que se ha mantenido y que tiene cierta vitalidad. La tuvo mucho en los años 80 porque allí se instalaron también algunas discotecas, en fin. El tema turístico se empezó a mezclar con el tema patrimonial y el tema urbano, como es lógico en una isla de estas características. Hacia los años 70 existió en el casco histórico o en el casco tradicional, por llamarlo de una manera, de la isla de la Margarita, en la zona de la ciudad de Por la Mar, justamente hacia el sector de la calle La Marina, se edificó y se hizo la construcción de el mercado del pescado, que originalmente era una estructura edificada con base a paraboloides hiperbólicos, en un carácter netamente moderno, sobre una zona que fue ganada al mar, es decir, un relleno que fue ganada al mar para darle continuidad al bulevar y al paseo Guaraguao, pues, ¿no? Que de alguna manera hace una rótula con el faro de por la mar, y de allí pues se continúa hacia el sector oeste de la isla, ¿no? Que tiene características un poco más marginadas, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, en su momento, sobre todo entre los años 60 y 70, se hicieron edificaciones de gran importancia, donde había intercambio comercial importante, ¿no? Sobre todo también había venta de perlas, ¿no? Muy famosas, las perlas que se vendían en la isla de Margarita, y sobre todo por una familia de rancio abolengo, por decirlo de alguna manera, la familia Ávila, que era comerciante de este rubro, pues, ¿no? Entonces existía pues ya una actividad comercial en auge mucho antes del año 1971, que es cuando se da la declaratoria de Puerto Libre, porque fue una consecuencia natural, digámoslo así, que ya estaba prevista en los planes turísticos, ¿no? Establecidos durante el gobierno de el general Marcos Pérez Jiménez. Esta es una foto de la época y allí vemos pues en el sector donde hoy están las ruinas de lo que es el Puerto de la Mar, porque lamentablemente su construcción se llevó a cabo y luego fue abandonada por razones y motivos que no vienen en este caso, no tiene razón de ser señalados, pues, ¿no? Porque nos estamos enfocando netamente en la evolución histórica de este sector de la isla, pues, ¿no? Para dar cierre a la idea de lo que debe ser en realidad la constitución de un frente costero y la intervención ya de una obra nueva, pues, ¿no? Sin el compromiso, digamos, inmediato de la preservación de edificaciones más que las naturales que se edificaban hacia los frentes costeros de las ciudades, también en la ciudad de Juan Griego. Así ocurría también en la ciudad de Por la Mar, y se establecían en las calles La Marina, que las llamaban calles La Marina,
en su mayoría, y allí pues esas eran las calles donde también familias de alto poder adquisitivo del momento se establecían, pues porque eran las zonas de mayor afluencia y de mayor intercambio y vida comercial de la isla. Existe también esta foto que la traigo a colación, refleja la edificación del mercado del pescado, que está también dispuesto en ese eje sur, y pues luego está como remate de ese eje sur, está la Escuela José Joaquín de León en el sector Punda, que da cierre a ese sitio costero y que fue culminada en el año 2005 y de la cual vemos aquí una planta y algunas imágenes durante su construcción. Pero ahí vamos a llegar en otro momento, ¿no? Es importante reconocer que la ciudad de este sector de la ciudad de Por la Mar, desde la margen oeste hacia la izquierda, donde se nota el hito de la escuela José Joaquín de León, hacia la mano derecha, donde se encuentra todo el espigón y el relleno ganado al mar por el proyecto Puerto de la Mar, pues se comprende entonces que existía la necesidad de consolidar no solamente en el sentido norte-sur el aspecto de restauración de todo lo que eran las fachadas originales de todo el sector del centro de Por la Mar, sino también algo que en algún momento se llamó Proyecto Costa Verde, ¿no? Un poco también similar, llevaba el nombre al Proyecto Costa Verde de la costa casualmente de la ciudad de Lima, en Perú. Este proyecto Costa Verde también se llevó a cabo a nivel de proyecto, pues no se llegó a terminar de enlazar con el sector de Punda, ni se terminó de completar con el Paseo Guaraguao y mucho menos hacia el final del enlace con el Hotel Bellavista y el Concord, ¿no? Aquí tenemos una panorámica de ese sector donde vemos hacia la mano izquierda la edificación escolar, tenemos todo el frente costero, tenemos el mercado del pescado justamente en el centro y luego tenemos el puerto de la Mar como puerto de cruceros, pues, ¿no? Es importante señalar que el puerto de cruceros, los cruceros no llegarían directamente allí a ese sector, sino que llegarían a un muelle que está más alejado, ¿no? A la distancia, para no interferir con la ruta tradicional de los pescadores del sector y además por el calado, pues la profundidad que requería la recepción de este tipo de naves eh, que requerían de una gran profundidad, de un gran calado. Entonces, pues se hacía una especie de cabotaje, pues se trasladaban del crucero a través de embarcaciones de menor dimensión hasta la costa del Puerto de la Mar, que es la que se ve aquí a mano derecha y que estoy ampliando en este plano que estamos viendo aquí, pues, ¿no? Allí se constituyó y se ganó gran parte del terreno hacia el mar. Posteriormente, bueno, el proyecto fue abandonado y se convirtió en una universidad bolivariana y luego pasó a manos de otra institución hasta que quedó en estado de abandono, ¿no? Esa fue un poco la suerte del puerto de la Mar y que nosotros vamos a verificar en eh, imágenes siguientes que voy a pasar a mostrarle a continuación. Aquí ya tenemos una vista del proyecto Puerto de la Mar. Como vemos en esta imagen, ya existía los dos muelles como tal para la recepción de embarcaciones, zonas de estacionamiento y un área central en el cual se distribuían en
dos edificios que remataban el eje del Boulevard Guevara, dos edificios que se convertían en zonas comerciales, que estaban dispuestas para ser zonas comerciales, también gastronómicas y de diversos usos para el servicio a las personas en su llegada, el gran atrio central, que lo vamos a ver en fotos subsiguientes, y luego una zona donde se hacía el embarque y el registro de las personas que entraban y salían del puerto. Pues no, también la llegada de una zona de estacionamiento de buses y estacionamiento de vehículos convencionales, así como el desarrollo de un gran espigón que permitía unirse con la continuación del paseo Guaraguao. Estas son imágenes del puerto de la Mar en sus mejores momentos. Esta es una de las vistas de la llegada del puerto. Como ustedes ven, está despejada la vista hacia la zona sur, y vemos una embarcación pesquera ubicada hacia la parte izquierda, ¿no? Y por ello entonces se tomó la decisión de que este puerto, además de la condición de calado que requería, que se ubicaran los cruceros alejados de este sector, pues porque era un sector de pesca artesanal, y bueno, no se quería intervenir de alguna manera con esa dinámica que ya existía allí naturalmente. Aquí tenemos otras imágenes nocturnas en un sitio muy bien planificado, que retomaba algunas piezas de mobiliario urbano que existían y que estaban dispersas en algunos lugares del Paseo Guaraguao y en algunos sectores de la ciudad de Por la Mar. Fueron reunidas aquí y se les hizo de alguna forma un espacio para que de reconocimiento de su valor como pieza ornamental que pertenece a la historia de la ciudad. En este caso también se edificaron otros elementos, ¿ok?, que constituían fuentes que de alguna manera también refrescaban el lugar y le daban unas características particulares, ¿no? Se continuó con la idea de reforzamiento, ¿no?, con esta coraza de piedra de la costa sur de la isla, y bueno, allí se desarrollaron una serie de edificaciones de usos múltiples destinados a turismo, y también estaba proyectada la idea de que existieran dos hoteles en ese sector. Esta es la imagen original, digamos, de la ciudad de Por la Mar en los años 80, eh, en donde se visualiza al fondo la iglesia San Nicolás de Bari, y hacia este sector, bueno, ya se ve un poco como donde existió originalmente el mercado, se planteó entonces nuevamente retomar ese espacio y hacer la edificación del puerto de la Mar, como la vemos aquí en en esta fotografía con la que iniciamos este segmento, pues, ¿no? Eh, el puerto de la Mar también contemplaba la presencia de dos edificaciones hoteleras, ¿no? Aquí las vemos que están dispuestas a ambos lados como elementos verticales dentro de todo el conjunto, y también la edificación y rescate de una de las edificaciones emblemáticas portuarias de esta zona del sector sur de la ciudad, y otra serie de muelles que podían servir como puertos de cabotaje o de llegada de embarcaciones menores a la costa, directamente vinculándose con el desarrollo de la ciudad. Es decir, era un concepto integral, ¿no?, que integraba la idea del turismo de cruceros con la constitución de una edificación de carácter, en este caso, posmoderno, una intervención que además también revitalizaba y tenía como intención fundamental el rescate de los frentes de las fachadas de las viviendas,
y de las viviendas que aún existían originales en el sector, que eran muy pocas porque la mayoría fueron alteradas con anuncios comerciales propios del sector y de la actividad de boom de negocios que tuvo la isla desde los años 70. Aquí vemos un plano de planta con las distintas zonas que incorporan al proyecto. También existía la idea de hacer una marina, ¿no?, para la llegada de embarcaciones de yates y de lanchas de diversas dimensiones. Es decir, era todo un proyecto de alguna manera de revitalización de este sector, ¿no?, en el cual se llevó a cabo digamos que en un 50% en un 80%, perdón, de lo que aquí se ve, pues se hizo y se desarrolló bastante. Aquí tenemos una vista general, tenemos una vista general de el proyecto inicial del Puerto de la Mar y su desarrollo, ¿no?, hacia el sector oeste de la ciudad, rematando en parte con la zona del mercado del pescado y posteriormente más hacia el oeste con el sector de Punda y de la escuela José Joaquín de León. Este fue uno de los primeros planteamientos que se hizo, pues no es el único que existe, existen varios planteamientos sobre este sector que de alguna manera consideraban la conexión, como ustedes ven aquí, con el Paseo Guaraguao e inclusive la creación de islotes donde podían existir residencias, en fin, un proyecto muy típico de los años 80 y 90 en un sentido un tanto eh, faraónico, si podría decirse, pero no estaba para ese momento muy lejos de la realidad, ni mucho menos de poder realizarse. Verdaderamente fue un proyecto que hubiese tenido un alto impacto y esto es importante considerarlo porque también es arquitectura y también pertenece a lo urbano y también pertenece a la idea de la generación de un lugar que es sumamente importante en el planteamiento de un proyecto arquitectónico de estas características costeras. En este caso también se planteó otro proyecto denominado Riviera de la Mar, que pretendía también unificar todo ese borde sur desde el sector Punda, la Escuela José Joaquín de León y distintas edificaciones que incluirían parques, playas, marinas, el puerto, centros de convenciones, anfiteatros, hoteles, una universidad, estacionamientos públicos, eh, zonas de pequeños ferries para pasajeros, en fin, este es un proyecto que planteó el arquitecto Taconelli también para este sector de la ciudad, ¿no? Se concentró también básicamente en la idea de continuidad de la margen sur del sector de por la mar Guaraguao, Centro y Punda. Hacia el este, pues ya de alguna manera estaba constituido el Paseo Guaraguao, que lo vemos aquí a la derecha, y pues la idea era que todo se estructurara y se compusiera como una pieza que encajara con la funcionalidad que ya existía dentro del proyecto, que se ocuparan las parcelas internas de las edificaciones existentes y que se utilizaran como espacios de refugio. Y bueno, es la idea de la generación de la ciudad como un lugar, pues, ¿no?, que se abre al mar y que no se niega al mar, contradiciendo su nombre por la mar, por ironías del destino. En este caso también existía la idea de la reestructuración de la vialidad para permitir el uso de corredores viales en el sentido este-oeste y de esa forma también de alguna manera aligerar el tránsito del centro de la ciudad que en ese entonces era
bastante fuerte, ¿no? Aquí tenemos una imagen muy básica de lo que se tenía pensado para ese sector. eh, y pues para la constitución de ese borde costero como un borde vivo, ¿no? No como un borde que en estos momentos no tiene ningún tipo de vida, pues, ¿no? Entonces es importante destacar que además de estos planteamientos, pues existieron las intervenciones. Aquí vemos que en una foto de la época de 1958, el edificio de José Miguel Galli y Martín Vegas, el Hotel Bellavista, digamos lo que llaman hoy primera etapa, que fue fuertemente intervenido lamentablemente, pero evidentemente existía también un muelle y existía esa idea de, luego de la culminación del Paseo Guaraguao, aún no se pensaba tanto en el trabajo hacia la zona oeste, pero que fuese una playa, pues, del disfrute de una playa urbana, del disfrute de las personas que vivían en ese sector. Entonces, la idea era que fuera un punto de atracción turístico y aquí lo vemos inclusive con personas manejando un pequeño velero, un sunfish, se promovía también la idea de actividades marinas. Aquí tenemos otra vista del edificio de Galias y Vega, ¿no? Con el cuerpo de las habitaciones y el cuerpo del lobby y una gráfica que es un poco antigua de su construcción, ¿no? Durante su construcción. Fíjense ustedes cómo en realidad la playa no existía como tal, ¿no? La playa se generó precisamente porque la dinámica costera era bastante agresiva y requería de una intervención, necesariamente requería de esa intervención. Esta es una foto más actual con una intervención ya del hotel, de su área central. El hotel se ha mantenido en regular funcionamiento. En algún momento estuvo cerrado, pero luego se reabrió y se hizo un refrescamiento, un remozamiento de lo que era su diseño interior, pero manteniendo mucho de su condición original. Aquí vemos otras imágenes de lo que eran las edificaciones del puerto de la mar, imágenes nocturnas, el atrio de llegada, el espacio de llegada de los visitantes, que también se convertía en zona de espectáculos durante la noche, pues, ¿no? Había eventos, conciertos, bailes que se realizaban en ese lugar. Esta es una zona de la explanada donde llegaban los autobuses para recoger a los turistas y llevarlos hacia otros sectores de la ciudad y una gráfica, una imagen de el puerto en su zona de acceso vehicular, ¿no? Y del trabajo del pavimento de la calle La Marina, de algún modo para integrarla a los bulevares eh, de donde fue sacado el tránsito y que eran netamente peatonales. Entonces la idea era que convergieran aquí también esos peatones y de alguna manera se integraran al puerto dentro de una dinámica fluida urbana. Recientemente se realizó un proyecto también por el arquitecto Folco Richo, que fue un concurso nacional para la rehabilitación del casco histórico de la zona de Pampatar, coincidiendo con la idea del desarrollo de ese sector y consolidación, pues, de ese entorno urbano y rehabilitación también del muelle que sufrió un colapso durante un momento infortunado por exceso de carga de de algún transporte que por allí pasó y afectó la estructura del puerto y pues el puerto se vio afectado, ¿no? Esta es parte de la propuesta de intervención. Como ven aquí, se integra totalmente lo que es el Castillo San Carlos de Borromeo,
¿no? Dentro de toda la dinámica y la idea pues es generar una especie de parque urbano con recorridos peatonales que enlazaran y relacionaran todo este sector que de alguna manera también debía estar enlazado con el resto, ¿no? De la costa sur. En este caso estamos hablando ya de la costa este prácticamente, ¿no? De que va desde el Morro hasta este punto de Pampatar y La Caranta, pues, ¿no? Como para dar culminación a esa idea. Y ese fue un proyecto en este momento que está siendo desarrollado y en el año 1999 el despacho que yo llevaba se abocó a la idea de desarrollar el proyecto de la red peatonal de Por la Mar, dando de alguna manera una respuesta de enlace y continuidad de estos proyectos dispersos y no solamente de los proyectos dispersos y de la costa sur, sino también del tratamiento de la ciudad en su conjunto, pues, ¿no? Que ya, pues, su crecimiento hacia el norte, hacia el este y hacia el oeste se había hecho muy, muy evidente, con un desarrollo muy potente entre los años 80 y 90 también, pero él requería un poco de organización y el proyecto de la red peatonal planteado por su instructor, pretendía, además de la consolidación de este borde costero, pretendía la unificación a través de la creación de un bulevar que fuera desde la zona del cementerio de Por la Mar, del antiguo cementerio de Por la Mar, eh, hasta la zona del Hotel Bellavista, con un bulevar completo también arbolado, peatonal y comercial que enlazara las intenciones norte-sur del proyecto Puerto de la Mar y del resto del paseo costero y que además a su vez se integrara con la propuesta de algo que se llamó Parque Joaquín Maneiro y que se llevó a cabo en una primera etapa donde se trabajó allí con la firma Tábora Blanco, arquitectos asociados, paisajistas, la constructora Diraspi y mi persona en la ejecución de esa primera etapa de ese parque con el paisajismo y la construcción de la avenida Rómulo Betancourt. La idea era que ese sector, que lo voy a traer un poco al frente, se ve un poco borroso porque el documento ya lleva su tiempo, la idea era pues entonces que toda esa costa este que venía desde Pampatar y pasaba por el frente del sector hoy conocido como Costa Azul hasta la Laguna de la Caracola y el Morro, ¿no? Incluyendo el sector del Hotel Concorde, pudiesen de alguna manera tener no solamente el escape hacia los bulevares, ¿no? Y la unificación con esta línea de Rambla o de bulevar este-oeste y su finalización y última estación con el desarrollo del Parque Joaquín Maneiro, que terminaba enlazándose con la Marina Margarita Yachting, que es un puerto que también se logró edificar entre los años 92 y 98 y del cual forma parte este proyecto de la red peatonal que lo incorpora dentro de su planteamiento. Así como incorpora también los futuros desarrollos del golf, del Margarita Golf Club, que también fue llevado a cabo y fue ejecutado en su totalidad y en el cual pues se hicieron algunas edificaciones de corte contemporáneo, sin mayores valores, pero de alguna manera
era una idea de desarrollo inmobiliario que se tenía alrededor de la idea de construcción, como se hizo de un campo de golf en este sector de la ciudad, ya más hacia la parte interna de la ciudad de Porlamar, digamos que en el límite entre Porlamar y Pampatar. Por supuesto que el proyecto de la red peatonal quedó en planteamiento, y bueno, el resto eh, de los proyectos fueron algunos culminados, como en el caso del Hotel Concord, que ahora es el Hotel Wyndham Concord. Se logró restablecer su uso luego de 20 años, está actualmente en funcionamiento. El Hotel Bellavista también sigue en funcionamiento. Ahí hubo algunas intenciones de intervención urbana para la incorporación de vialidad y conexión con la costa sur, pero lamentablemente pues hay un sector que de alguna manera hace que tanto el oeste como el este y un poco el noreste y el sureste queden desvinculados, pues porque precisamente se desarrollaron una cantidad de proyectos inmobiliarios de alta densidad que terminaron por distanciar al transeúnte y al conductor de esa idea de vivencia de la isla a nivel de recorrido peatonal integral y completo, ¿no? Entonces, como vemos, pues las islas han sufrido intervenciones, han tenido cambios, han sido objeto de estudio y análisis, y pues también además de importante significación en la construcción no solamente de edificaciones de tipo turístico, sino de edificaciones también de carácter educativo, para que pues esa mixtura de usos de alguna manera se diera. En este caso, aquí les muestro algunas imágenes de la Escuela José Joaquín de León, que se inauguró en el año 2006, ya tiene 20 años de funcionamiento, sigue funcionando y bueno, fue proyectada este, por el equipo de arquitectura de quien tiene a bien a ustedes dictarles esta materia. Pues aquí les dejo algunas fotos que hacen referencia a este trabajo que tomó como base un poco el desarrollo de los grupos escolares, entre ellos el grupo Zulia, que existe un poco más arriba en la ciudad de Porlamar, y pues se trató de buscar una idea de continuidad en cuanto al planteamiento de la memoria del lugar con el desarrollo de esta edificación de carácter institucional y pública, ¿no? Había esa idea de lo público y lo privado como una sola cosa, pues no como una sola dinámica de funcionamiento urbano, pues, y como debe ser. Entonces, tenemos una escuela que vira al mar y que tiene unas características muy interesantes y que aún hoy en día sigue funcionando para el beneficio de aproximadamente 2.500 estudiantes por turno. Es decir, que también se planificó para que que pudiera funcionar como escuela para adultos en las tardes e inclusive en las noches, pero esto pues no se ha consolidado tampoco. Entonces, quedan muchos retazos y quedan muchas intenciones por allí. Con esto pues entonces les doy una visión de esta parte del Caribe, de la isla de Margarita, y de la importancia que tiene dentro de la dinámica caribeña el establecimiento coherente de una forma urbana y costera que respete su condición de isla
y que haga honor en este caso al nombre que lleva la ciudad por la mar, que en realidad se pueda ver la mar desde sus calles y avenidas, cosa que lamentablemente no sucede y será un gran esfuerzo que esto pueda suceder. Me excedí un poco del tiempo, pero bien vale la pena esta intervención y esta reflexión. Muchas gracias por su atención y por la asistencia a este curso. Fue de cuantiosa valía para mí y de mucho gusto y mucho agrado el poder transmitirles a ustedes estos conocimientos que iremos enriqueciendo en la medida que Dios mediante y si la institución lo permite, se siga desarrollando. Hasta pronto y nos vemos en la vía. Saludos.